que para hacer la demostración debo de escribir forzosamente las respectivas. Lo voy a escribir un poquito abajo. Aquí van las proposiciones, las razones. Ok, y entonces vamos a escribir las proposiciones. Ya saben que siempre son las hipótesis. Entonces en el número 1 menciono que el triángulo ACB es isósceles y sabemos que esto se llama hipótesis. También tenemos en la número 2 que el segmento EB congruente al segmento AD, acuérdense de hacer bonita su letra, y esto se llama también hipótesis. Una vez que hicimos las hipótesis, les había mencionado que debo de obtener los conceptos de las hipótesis. Digo que el isósceles cumple con dos características, donde estamos hablando de los segmentos congruentes y estamos hablando también de los ángulos congruentes. Número de lista de quien me quiera decir que es un ángulo. 14. Es la porción del plano limitada por dos rayos que tienen el mismo origen. Ok, va, muy bien. Eso es un ángulo. Acuérdense que el ángulo estamos hablando del área que está adentro, ¿no? Entonces aquí decimos que los dos segmentos que son congruentes, pues les había explicado que todo provenía del ángulo vértice. Escritura que debo de hacer adecuadamente, y si no la hago adecuadamente, acuérdense que ustedes lo tienen que escribir bien, ¿no? Y obviamente eso me puedo basar en la figura para poder escribir bien la posición del ángulo vértice, ¿no? Entonces de ahí me doy cuenta, estoy diciendo que el segmento AC es congruente con el segmento CB. Recuerden que esos dos conceptos del triángulo isósceles debo de escribir los dos porque no sé aún cuál me sirve. Cuando estamos hablando de postulados, que fueron las otras demostraciones, entendíamos que el postulado lo tenía que observar y decir cuál de todos era. Aquí definitivamente todavía no sé cuál vaya a utilizar, cuál de las dos me sirve más, por eso escribo las dos, ¿no? Y esto se escribe porque un triángulo isósceles tiene un tiene dos lados congruentes. Número de lista de quien me quiera decir que es un triángulo. 27. 29. 7. Es una figura formada por tres puntos no colineales que son A, B y C, y los segmentos que lo conforman, que es el segmento de AB, el segmento de BC y el segmento de AC. Ok, muy bien. Ahora, básicamente la definición de triángulo, si hablo de su nombre, recuerden que tri quiere decir tres y ángulos quiere decir, ya saben, eso quiere decir que un triángulo es una figura de tres ángulos, que esa sería la definición más rápida, ¿no? Lo que me dijo su compañero perfecto, eso es un triángulo, pero si puedo decir una definición más concreta, es debido a la palabra que es tres ángulos, eso es un triángulo. Jamás se dice que un triángulo tiene 6 lados, tengan cuidado con eso. Porque si un ángulo resulta que tiene 2 lados, entonces este otro ángulo tiene otros 3 lados y este otro ángulo tiene otros 2 lados, Entonces, en teoría y por definición, un triángulo debe tener 6 lados, porque cada ángulo está formado de 2 lados, que ahí es donde choca un poquito con la definición. Por eso mejor váyanse solamente. Pero como comparten el lado, por eso son 3, ¿no? Sí y no, porque el origen es en el vértice y el otro origen es en el vértice. Entonces se puede decir que por definición sí son 2 lados, porque este lado va hacia arriba y el otro lado va hacia abajo. Y considerando que dirección y sentido no es lo mismo, porque ya les había explicado lo que es dirección y lo que es sentido, este obedece a un sentido y este obedece a otro sentido. Entonces, por definición son 6 lados. Aunque digas comparten, sí, pero por definición el lado va del vértice y va del vértice. Esa es la razón por la que esa definición de 3 lados no se utiliza, porque puede llegar a ser debatible, pues. Y estaríamos hablando
¿cómo se llama esa palabra? ¿Ya se me olvidó? O sea, estaríamos hablando hasta la fatiga y no llegaremos a ninguna conclusión porque es debatible, pues. Por eso mejor vete a la segura, 3 ángulos y ya. O como dijo tu compañero, ¿no? 3 puntos no colineales que están en el mismo plano y los segmentos que los unen, ¿ya? Al hablar de segmentos, pues sabemos que en el segmento considera los puntos. Y ahí es Profe, donde... pero Dime. en la definición que dice de figura que tiene 3 ángulos, los ángulos, tendrá que decir que los ángulos están unidos, ¿no? Porque si dijeran, no sé, nada más así los 3 ángulos, y si lo dibujáramos el triángulo, hacer los puros ángulos sin unirlos, eso sería un triángulo, según, ¿no? Ahí el detalle es que sí, tienes razón, tendríamos que agregar que son coplanares, porque si ahorita pensando en lo que tú me dijiste, puedo escribir un ángulo que esté en el plano horizontal, puedo escribir otro ángulo que esté en el plano vertical, teniendo el mismo vértice, y puedo escribir otro triángulo que esté en el plano horizontal, vertical y perpendicular, que ya se ve medio raro, ¿no? Pero sí, obviamente, entre más le pienses a los conceptos, te vas a dar cuenta que los conceptos cada vez deben estar más precisos para que no haya ningún error, como tú lo dijiste, ¿no? Y lo dijiste bien. ¿Qué número de lista tienes tú? El que me dijiste, de eso de los triángulos que había que agregar. 24. ¿24? Uh-huh. Ok, va que va. Entonces, todo esto es para que vayan entendiendo, chiquillos, que a veces la definición que yo tengo de cualquier concepto, inclusive en la vida, hay que redondearlo bien para que cubra todas las posibilidades, ¿no? Para que no haya ninguna duda. Obviamente no se trata de poner un montón de palabras, ¿no? Sino ser concisos, ser precisos y que no sea tan redundante. Bueno, regresando a la demostración, ya habíamos dicho que estábamos hablando del triángulo ACB. Ya habíamos dicho que hay 2 lados congruentes. Obviamente hay que mencionar los ángulos. Habíamos dicho que los ángulos se deben de decir en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, un ángulo es el CBA, escribiéndolo en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y el otro ángulo es el BAC. Recuerden que aquí sí es súper importante, ¿no? Con los segmentos no tiene tanta importancia porque no conlleva ninguna aplicación física más que en la pendiente. Ya les había dicho en inclinación sí. Y cuando lleguen a tercer semestre, se lo repito, les había dicho que la pendiente está relacionada con la tangente del ángulo. Dime. Que no, bueno, no sé si estoy mal. Ajá. En la primera medida del ángulo usted dice que debe de ser del lado contrario de las manecillas del reloj. ¿No sería CAB? Ah, es que estoy hablando de Sí, porque lo escribió en sentido hacia la manecilla del reloj. Este es el BAC, que es este. Acuérdate que te había dicho, ¿no? A esta manecilla, asígnala un número, este está como en el número 10, y esta manecilla, asígnala otro número, que está como en el número 9. Por eso va en sentido contrario. Y por eso se dice CBA, que es el primer ángulo que escribí. Por eso les dije, espero que no se me confundan ahí, ¿no? Y el siguiente ángulo que Híjole, pues confundirando. Sí, por eso te digo, hay que observar bien cuál es el ángulo, ¿no? Entonces, repitiendo esta parte, fíjate, esta manecilla, estoy viendo este ángulo. Entonces, al ver este ángulo, tú dices, esta manecilla en tu reloj, pues aquí está el 12, aquí está el 11, aquí está el 10, aquí está el 9, el 8, el 7. Obviamente hay que tener en claro un reloj de carátula, ¿no? Los relojes, los digitales, pues no me ayudan de mucho, ¿no? Porque solamente aparecen los dígitos. Recuerden que el dígito es el símbolo básico. Entonces el símbolo básico, que es dígito, por eso se llaman relojes digitales, porque aparecen dígitos, no por otra cosa, ¿no? Que fue un mal nombre, hay que aceptarlo, fue un mal nombre, pero pues ya se quedó. Entonces esta manecilla apunta como que al 10 o al 11, al que tú quieras, y esta manecilla apunta al 9. Por eso debe de ir del 11 al 9, o sea en sentido contrario. Por eso va hacia aquí abajo. Por eso primero nombro a la C, luego nombro a la B, que es el vértice, y termino nombrando a la A, que es el segmento donde está el 9. Esa es la razón del sentido contrario de las manecillas del reloj. Y luego, desde ese mismo aspecto, pues me voy al otro ángulo. Y el otro ángulo es el ángulo que está acá, del triángulo isósceles. Y esta manecilla parece que apunta al 3. Y esta manecilla parece que apunta al 1 o al 2, no importa, ¿no? Entonces también debe de ser al revés. Por eso comienzo con la B,
luego me voy con el vértice que es la A y termino con el otro que apunta al 1 que es el C. Entonces, ¿eso cuesta trabajo? Sí. ¿Cuesta trabajo? Mucho. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos bien posicionado en nuestra mente ni la carátula, ni el giro, ni el ascendente, ni el descendente. Pero obviamente hay que estarlo practicando, ¿no? Practícalo. Y no es que seas, como alguna vez dijo alguna de tus compañeras, ¿no? No eres ni fracasada ni mala, solamente debido a lo que tú aprendiste desde pequeña, cuesta trabajo. Les había dicho que a mis alumnos que están en cálculo diferencial, les dije, la manera de entender cálculo diferencial es armando rompecabezas. Es armando rompecabezas y también jugando una estrategia que se llama damas inglesas. Eso me ayuda mucho en cálculo diferencial, pero otras cosas no. Entonces hay que ver qué es lo que me ayuda, ¿no? Entonces solamente practícale. Y velo con varios casos. Si tienes alguna duda, pues me la mandas por WhatsApp para irte la aclarando. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. ¿De qué? Entonces, número 4, un triángulo isósceles tiene dos ángulos congruentes. Y recuerden que siempre debe de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora bien, ya que hice eso, entonces vamos a dibujar los posibles triángulos que me van a servir. Aquí me falta explicar. Recuerden que la pendiente la vieron en trigonometría. Perdón, la vamos a ver en trigonometría. La pendiente es una tangente. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero en geometría analítica se les van a enseñar como lo que sube con respecto a lo que avanza. Y con eso van a trazar rectas. Que eso lo verán en geometría analítica cuando sea su momento, ¿no? Entonces, hay varias cosillas que hay que ir entendiendo bien para que los conceptos queden claros. Y obviamente todo se basa partiendo de los conceptos de álgebra, que pues ya se los dije, ya los estuvimos trabajando en la primera parte del curso y que la vamos a seguir trabajando en la última parte del curso, o sea en trigonometría, ¿no? Bueno. Profesor, ¿qué dijo que era la tangente? La división del cateto, de la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Por eso es de geometría analítica, ¿no? En su momento lo verán y disfrutarán el concepto siempre y cuando se lo quieran aprender. Bueno, los dos primeros triángulos que se parecen es uno que se llama A, otro que se llama C y otro que se llama Profesor, G. Dime. ¿No va a marcar el primero que ya lo utilizó? Tiene razón. El primero ya lo utilicé. Muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 19. Muy bien. De lo que me dijiste, corazón. Aquí también mi hija me va supervisando, que diga bien las cosas. Y me fascina cuando me corrige mi hija, ¿no? Porque obviamente las más inteligentes son las mujeres. Eso es un hecho. Siempre las mujeres son más inteligentes. Y eso obedece mucho a cuestiones fisiológicas que se las platicaré ahora que tengamos una clase de tutoría para no desviarlo. Entonces tenemos esos dos triángulos. Luego podemos ver que hay otros dos triángulos que se parecen, que es un triángulo que es un poco más grande y que este se llama A, este se llama B y este se llama E. Y tenemos un triángulo un poquito más grande que es A, es B, pero esta se llama D, que también son dos parejas de triángulos que se pudieran parecer. Ahora bien, el otro triángulo, que ese es un triángulo solito, es el triángulo que está acá, que es el triángulo A, B, C. Y si no me... si ya no hay más. No, ya no hay más. Hay ya, nada más son esos. Entonces tenemos 5 triángulos que pueden surgir y de ahí le comienzo, ¿no? Acuérdense que lo que sigue es solamente marcar, ir marcando de acuerdo a lo que yo esté viendo. Entonces, si yo observo el EB, entonces el EB está aquí y el EB está por nada más. Nada más ahí está el EB. No hay otro en el que esté el EB. Que eso surgió obviamente de la hipótesis. Recuerden que la hipótesis habíamos dicho que no se iba a escribir la medida debido a que la demostración no se va a basar en el postulado de la suma de segmentos. Por eso el EB, pues ahí se ve luego, ¿no? Luego me voy a la D, a la D, y el AD está marcado aquí. Eso quiere decir que ya revisé hasta el cansancio esa proposición y no hay más. Como no hay más, me voy a la siguiente.
en la siguiente, les había dicho que lo voy a cambiar de color solamente para que sea más didáctico. Y entonces me voy con el segmento AC, donde el segmento AC resulta que lo tengo aquí y resulta que lo tengo acá. Obviamente este es el triángulo que tomé de referencia para la hipótesis, por eso debe estar, ¿no? Y después el CB está aquí y también está acá, lo cual ya me lleva a haber revisado esa proposición. Me voy a la siguiente, vamos a marcarla con otro color, a ver si se alcanza a ver. Profe, ¿por qué rayó el CA? ¿Por qué El rayé, de hasta la izquierda. ¿Por qué rayé este de acá? Pues porque resulta que este Sí, es el ese. segmento AC. Entonces ya sé que tú lo llamas ok. AC o CA, es lo mismo, ¿no? Acuérdate que como los segmentos no tiene una aplicación tecnológica más que en la pendiente sí hay una aplicación tecnológica, entonces ahí no hay tanto problema. Hay que aceptarlo. Si tú te vas con un especialista en geometría euclidiana, te va a decir, no, siempre es de izquierda a derecha. Y entonces ya te metes en cosas mucho más específicas, pero que ya obedecen solamente a geometría euclidiana, o sea, a los expertos en geometría euclidiana. Y lo que nosotros necesitamos es la aplicación de tu nivel, o sea, tu aplicación tecnológica en tecnología, y la tecnología que tú vas a utilizar básicamente nada más es pendiente. La tecnología que vas a utilizar, si es que llegas a ser un cirujano plástico, entonces sí obedecerá más cosas, pero pues nos esperamos hasta allá para ya aclararlo, ¿no? Entonces, por el momento, segmentos no tiene sentido a decirlo de izquierda a derecha, derecha a izquierda. El que sí es el ángulo, porque de aplicación inmediata lo van a tener en física, que van a haber torques y por eso es necesario, ¿no? Que es un torque, es la fuerza para generar un giro. Bueno, ahora bien, vámonos al otro ángulo, perdón, al ángulo, que es el ángulo CBA. Y el ángulo CBA, déjenlo marco también con azul, al fin voy a estar viendo ángulos, si no he marcado ángulos. Entonces el CBA, que es este que está aquí, ese ángulo CBA, pues obviamente es este. Pero si ustedes se dan cuenta, el CBA también se puede nombrar como el ángulo EBA. Y si es un ángulo EBA, entonces resulta que también es el ángulo que está en este triángulo. Pero ahí obedece a lo que les había explicado la vez pasada. O sea, yo lo nombro de acuerdo al triángulo, pero si lo llevo a la figura inicial, como esto es un segmento, entonces puede estar referenciado por dos puntos diferentes, que eso es importante, ¿no? Bueno, entonces ya tengo el ángulo CBA, que ya lo revisé, que está en este triángulo y en el otro triángulo, y vamos a ver entonces el otro ángulo, y el otro ángulo obedece al ángulo BAC, al ángulo BAC, y el ángulo BAC obviamente es de este triángulo, pero si yo lo reviso en la figura inicial, el BAC también tiene el nombre de BAD, y por lo tanto si busco el BAD, pues resulta que el BAD está acá. Y entonces ya terminé de revisar las proposiciones que tengo en esta parte debido a las hipótesis. Entonces solamente marco para que no se me olvide, lo marco y ya de ahí pues ya revisé todo. Al ya revisar todo me doy cuenta que tengo aquí el AE y el DB. Obviamente todavía no he llegado a la tesis. Como todavía no he llegado a la tesis, pues necesito entonces determinar cuál es la pareja de triángulos que por lo que he observado en las figuras, de acuerdo a las marcas, ya casi llega a ser congruente. Y si ustedes se dan cuenta, en esta pareja solamente hay una marca, deben de haber 3 marcas, eso lo vimos en la clase pasada, y aquí me doy cuenta que hay 2 marcas, lo cual es indicio que ya casi. Por lo tanto, debo de pensar en criterios. Recuerden que hay 2 criterios. El primer criterio es el que dice ángulo, lado, ángulo. Pero si yo pienso en ángulo, ya tengo un ángulo, que es una pareja. Si pienso en lado, resulta que el lado ya también lo tengo, porque es una pareja de lados. Y según este criterio, lo que me hace falta es un ángulo.
y el ángulo es el que comprende a este lado. Por lo tanto, estaría hablando del ángulo referido al vértice E y al vértice D. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no se ve que sean congruentes. Si ustedes observan la figura, pues resulta que este ángulo está por aquí arriba, el otro ángulo está por aquí arriba, y no hay manera de decir con algún concepto que esos sean congruentes. No hay nada, no hay ninguna propuesta. Sin embargo, cuando me voy a revisar el otro criterio, Profe. Dime. Pero en ese que no sí se podría porque pues abajo está el segmento AB y el segmento AB en los dos, entonces los podemos marcar como congruentes porque son el mismo. Ajá, ahí voy. Y ya tendríamos lado, ángulo, lado. Exacto, pero ahí voy al otro criterio. O sea, lo que quería es que vieran es que yo puedo revisar los dos criterios. El primer criterio fue ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, por este criterio no se puede. Vamos al otro criterio, que es lo que tú anticipaste. Y el otro criterio recibe el nombre de lado, ángulo, lado. Entonces, si yo me voy al otro criterio, el otro criterio que es el lado, ángulo, lado, entonces comienzo por revisar primeramente que debe de ser una pareja de lados. La pareja de lados, si ustedes observan, aquí ya la tengo. Luego, debe de haber una pareja de ángulos. Y la pareja de ángulos, aquí ya la tengo, que es este ángulo y es este ángulo. Pero me hace falta demostrar que sea otra pareja de lados. Y recuerden que los lados contienen al ángulo. Eso quiere decir que estoy hablando de este lado y de este lado. Y efectivamente, como dice su compañero, pues resulta que el lado AB es este lado en el triángulo y el lado AB pues es el mismo. Entonces, el criterio ángulo, lado, ángulo no me sirve, pero la visualización a través del criterio lado, ángulo, ángulo, esa es la que sí me sirve. Por lo tanto, escribo la proposición 5, donde menciona que el segmento AB, donde estoy hablando de este segmento, puedo decir que es congruente con el segmento AB, donde yo estoy haciendo referencia al lado del otro triángulo, que viéndole la figura, pues es la misma. Eso, que es el mismo lado, que es el mismo ángulo, porque a veces va a ser con ángulo, recibe el nombre de propiedad reflexiva. Eso ya lo habíamos visto en álgebra. La propiedad reflexiva es que todo es igual a sí mismo. Dime. En la proposición 5 creo que sí es. En la proposición 5 los dos son AB. Ajá, los dos son AB. Por lo que te había Ok, dicho, gracias. en el triángulo izquierdo me doy cuenta que el lado que falta es AB. En el triángulo derecho me doy cuenta que es AB. Y precisamente en la figura, pues resulta que son del mismo triángulo, ¿no? Fíjense, ahí dibujé un triángulo y aquí dibujo el otro triángulo, pero resulta que es el mismo lado, o sea, comparten un lado, si lo quieren ver así. Algunos docentes en videos lo que le llaman es por construcción, pero por construcción no existe una definición clara de lo que sea por construcción, porque por construcción es como que poner ladrillo por ladrillo, ¿no? Construcción es poner cemento al mismo grado de cemento del otro lado. Entonces, no hay una definición tan clara de construcción, por eso no se considera como adecuado utilizar construcción, aunque muchos, para no meterse en más explicaciones, dicen, ay, dilo por construcción y ya, olvídate de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama propiedad reflexiva? Precisamente porque todo es igual a sí mismo. Y como estoy diciendo que es el mismo lado, lo que me mencionó su compañero, por eso, argumentando adecuadamente, formalmente, le llamamos propiedad reflexiva. Dime el número de lista del niño que me dijo que era el mismo lado. 19. Ok, es el 19. Muy bien. Entonces, permítame tantito. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué el lado AB y no el lado AE? Porque, si tú te das cuenta, este lado AE, que se parece al lado DB, no tiene contenido al ángulo que ya determinamos. Acuérdate que te había dicho que en el criterio lado, ángulo, lado, estos dos lados son los que forman al ángulo. Y que en el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos ángulos son los que tienen en medio a este lado. O sea, forzosamente es lado, ángulo, lado,
y forzosamente es ángulo, lado, ángulo. O sea, los tres deben de ser adyacentes. Y adyacentes quiere decir que comparten algo, ¿no? Ya sea un segmento o ya sea un ángulo. Esa es la razón. Entonces no puedes utilizar el AE porque está lejos, porque no es adyacente. No puedes utilizar el DB porque no es adyacente. Esa es la razón. Y por eso, cuando les expliqué lo de los criterios, les hice énfasis, ¿no? Que sea el de en medio, que esos tres sean adyacentes. Ahí ténganlo bien en cuenta, porque pudieran llegar a pensar que porque ya hay un lado, ya hay un lado y ya hay un ángulo, fíjense cómo estos dos lados no tienen en medio el ángulo, con eso ya pudieran decir que son congruentes, y pues no es cierto, ¿no? Ahí hay que ser muy específicos. Insisto, en matemáticas es la única materia de todas las materias que aprendes en toda tu carrera que en verdad te enseña a ser específico, a analizar y a ser honesto, porque pues hay que aceptarlo, ¿no? Luego cuando estás en el laboratorio dices, ahí échale un poquito más, aunque no sea 1 gramo, ponle 1.2 gramos para que dé el resultado. Y pues no es cierto, ¿no? O sea, sí lo puedes hacer en un laboratorio de química o de biología, pero en matemáticas tú no puedes decir que 1 más 1 te dé 2.2, ¿no? O sea, no puedes decir, pues ponle 0.2 en lugar de 1 para que te dé el 2, ¿no? Si no, hay que ser exacto, y por eso se basa tanto en conceptos y leyes, y eso me lleva entonces a ser formal. Y formal quiere decir, en pocas palabras, no decir mentiras, lo cual es cruel y crítico, ¿no? Que matemáticas es una materia tan a veces odiada, pues sea la única que te enseña a ser honesto en tu vida. Y pues bueno, eso tiene más implicaciones. Bueno, sale bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya escribí esto, pero esto no lo he marcado por acá. Entonces vamos a marcarlo solamente para seguir con la misma estrategia, con el mismo hábito, que todas las proposiciones que yo vaya escribiendo también las vaya marcando. Entonces este segmento AC lo marco, espero que lo alcancen a ver. Este segmento AB lo marco, obviamente también se tiene que marcar aquí, escribo con 2 rayitas, espero que sí lo estén viendo porque el rosa se ve un poco tenue, y con eso ya observo con mis ojitos de la cara que aquí ya tengo los 3 elementos, 2 lados y el ángulo del medio, 2 lados y el ángulo del medio. Por lo tanto, yo ya puedo decir entonces que en el número 6 que existe un triángulo que es congruente a otro triángulo. Y acuérdense que para nombrarlos necesito ver las partes correspondientes. Entonces, la parte A, que se llama vértice, se parece, corresponde, empalma con la parte B. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí no hay ninguna marca. Aquí no tengo ninguna marca. Y está pegado al lado que yo marqué con 2 marquitas. Por eso yo sé que corresponde, que si yo los recorto y los pudiera poner uno sobre de otro, coincidirían. Luego me puedo ir con el punto B para este triángulo, que con el otro triángulo coincidiría con el punto A, porque es la que tiene la marquita. Y por último me voy con el punto E, que pues es el que sobra, ¿no? Acuérdense que pueden comenzar con el que quieran, no forzosamente hay que empezar con uno específico, es con el que quieran. Lo único importante es que se vean que las partes a las cuales están haciendo mención coincidan, si es que yo pusiera una sobre la otra. Eso sería lo importante, ¿no? Dime. En el segundo no es, en el segundo también no es BAD, porque está... Ah, sí, es cierto, es BAD, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 45. Ok, muy bien. Es que no lo veía, no lo había subido y no veía bien la figura. Pero muy bien, Dios te pague por cuidarme las espaldas. Luego eso es necesario. Hace mucho tiempo iba para la vocacional y me detuvo un auto que iba saliendo de su garage. Entonces fue muy curioso y se los explico porque es importante. Resulta que aquí estaban las puertas del garage y el automóvil iba saliendo para atrás. Yo venía aquí estaba mi auto, yo iba para allá. Entonces cuando veo que va saliendo, aquí había un niño de secundaria. No es cierto, el niño de secundaria estaba aquí paradito. Y obviamente estaba abriendo la puerta. Y entonces su papá, que iba aquí manejando, le dijo: avísame que nadie me pegue. Entonces, perdón, avísame si paso. Le dijo:
avísame si paso. Entonces el niño enfocó su mirada en este punto para que su papá pasara por la puerta. Entonces enfocó su mirada aquí, pero nunca me enfocó a mí. Entonces yo como vi que iba saliendo, pues efectivamente me paré, ¿no? Con la experiencia de manejar, pues ya sabes que pues hay que respetar a las personas para evitar accidentes, ¿no? Pero en ningún momento le dijo que venía aquí un ciclista súper rápido. Entonces cuando su papá viene para atrás, casi se estampa con el ciclista, ¿no? Porque el niño tenía enfocada su visión en la parte de la armella, de la bisagra, perdón, de la bisagra de la puerta. Y lo cual estaba bien, ¿no? O sea, su papá el niño estaba cumpliendo con decir paso, pues sí pasas, ¿no? Pero la experiencia del niño le faltó para observar aquí, para observar la bicicleta, para observar a las personas, para observar los coches, para observar todo. Entonces, conforme tú vas creciendo, vas teniendo una mayor visión de las cosas. Pero no es porque eso, ¿no? De hecho, su papá regañó muy feo al niño porque le dijo, si ves que viene una moto, ¿por qué no me avisas? Y pues el niño a su nivel estaba cumpliendo, ¿no? Ahí lo que faltó es que el papá nunca le enseñó qué quiere decir pasas. Y pasas quiere decir observa para todos lados, ¿no? Por eso les digo que el concepto de pasar, pues en realidad no es concepto de matemáticas, es concepto de algo, de una situación física, ¿no? Bueno, entonces el número 6, la razón, bueno, obviamente, ya. La razón 6, disculpen, aquí me olvidó palomear. Lo palomeé porque ya lo llevé a las figuras, y no porque ya lo haya utilizado en esta proposición, sino porque ya lo llevé a las figuras. Y la número 6 entonces me lleva a decir que esos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Y que pues ya me permitió decir que estos triángulos son congruentes. Ahora si se acuerdan, yo les había dicho, va a haber 3 elementos que van a ser congruentes y posteriormente surgen otros 3 elementos que se van a llamar correspondientes porque empalman y que esos elementos también son congruentes aunque no los haya mencionado en la demostración. O sea, me hace falta mencionar 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Pues los elementos que me faltan es el lado y el lado, es este ángulo y este ángulo, y es este ángulo y este ángulo. Entonces, esos 3 elementos, esas 3 parejas de elementos, me pueden servir para decir la tesis. Entonces, si ustedes revisan la tesis, en la tesis precisamente está el ángulo, el segmento AE, que es este, y está el segmento DB, que es este. Entonces, la tesis ya la puedo escribir, pero no porque haya llegado, sino porque una vez demostrado un triángulo, una pareja de triángulos, hay otros 3 parejas de ser congruentes de manera inmediata. Y por lo cual, yo ya puedo decir en la proposición 7. Dime. Ahí no es E o es D. Es D, ¿no? Sí, ya me había dicho su compañera. Nada más que como ahorita le borré nada más. Sí, acuérdense que oprimo la tecla Control Z para que Control Z me borre todo lo que estaba haciendo, ¿no? Pero a veces me paso y se quita, ¿no? Pero sí ya me había dicho tu compañera desde el otro que esta era la D. Sí, gracias. Profe, dime. Tengo una duda. ¿Por qué aquí sí podemos ocupar la propiedad reflexiva y en el ejercicio que vimos el martes nos dijo que no podíamos ocupar nada de lo que habíamos visto? Porque la propiedad reflexiva menciona que es que todo se parece a sí mismo. Eso es una formalidad que la habíamos visto en álgebra y se las había explicado en álgebra, ¿no? Pero muchas cosas de álgebra no las puedes utilizar, como cuál, operación inversa, no puedes utilizar propiedad de la igualdad, tienes que especificar qué es y sumar el simétrico o multiplicar por el recíproco. O sea, tienes que ser más específico en algunas cosas. Propiedad reflexiva sí se permite porque ese es un concepto que menciona que todo es igual a sí mismo y entonces también entra en los segmentos. O sea, todo es igual a sí mismo en números, pero también todo es igual a sí mismo si yo te digo, ¿no? Por ejemplo, el triángulo ABC y si te digo el triángulo ABC y te digo el triángulo BCA, pues si te das cuenta esos dos triángulos son congruentes por propiedad reflexiva, pero porque es el mismo, solamente es una forma diferente de nombrarlo. Entonces hay algunos conceptos que sí se pueden usar, pero otros no.
¿Sale bien? Por eso Ok, gracias. por eso tienes que quedar bien en claro qué conceptos nuevos utilizas y que sustituyan a los anteriores. Por ejemplo, ¿no? Hablando de derivada, yo te voy a enseñar en Mate 2 que la tangente del ángulo es la división de la longitud del cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero cuando llegues a geometría analítica vas a reemplazar la tangente y vas a escribir una M. Y eso se va a llamar como una x2 menos x1. Entonces, este concepto lo determina. Y cuando llegas al cálculo diferencial, te van a decir, pues ahora no se llama y, sino se llama f de x más delta de x. No es al revés, me equivoqué. Ya no se llama y2, sino se llama f de x más delta de x menos f de x entre el límite de cuando delta de x tiende a... Y eso se llama la derivada de y con respecto a x. Y entonces en Mate 4 lo vas a reemplazar por esto. Entonces los están bien, uno en geometría y trigonometría, otro en geometría analítica y otro en cálculo diferencial. El único detalle es que debido a lo que vas aprendiendo de más y vas mejorando, este último lo puedes aplicar en toda la ciencia. Lo puedes aplicar en toda la ciencia. Y este concepto solamente es en triángulos rectángulos, este concepto solamente es en el plano cartesiano, y este concepto que es el mismo, o sea, es el mismo concepto, este lo aplicas en biología, en química, en electrónica, en medicina, en óptica, en acústica, en economía, en leyes, en lectura y redacción. O sea, lo aplicas en todas. Y ahí es cuando tienes que aprender a ir creciendo en conceptos, ¿no? Se van reemplazando y obviamente son más robustos. ¿Qué quiere decir más robusto? Pues que incluye más consideraciones. Y aquí es cuando entra la parte interesante, ¿no? En algún momento les dijeron a ustedes que... Dejen terminar de borrar todo para que les explique. En algún momento les dijeron a ustedes que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y eso como que era la fórmula más fácil de física, ¿no? Pero entonces, en algún momento les van a decir que la velocidad es la diferencial de la distancia entre la diferencial del tiempo. Por lo tanto, para que tú calcules la velocidad, vas a tener que integrar. Y integrar, eso ya es cálculo integral. Entonces, algo que aprendiste en la secundaria, en Mate 5, y de ahí toda la física se basa en integrales y se basa en derivadas. Toda la química se basa en integrales y derivadas. Toda la biología se basa en integrales y derivadas. Y toda la ciencia se basa en integrales y derivadas. Por eso es tan importante que aprendan bien los conceptos de álgebra, porque esos conceptos se van a ir modificando poco a poco y en algún momento te van a poder dar la interpretación de todo lo que tú quieras, ¿no? Y solamente para que me entiendan, gracias al cálculo, acuérdate que te había dicho, ¿no? La derivada es lo mismo que la tangente del ángulo, pero bajo otro contexto. Entonces, gracias a esta interpretación, surgió la telefonía celular, surgió la televisión, surgió el radio, surgió la aviación, surgió el GPS, surgió gracias a Pitágoras, que con el tiempo fue tomando otra connotación. Pero solamente es ir sustituyendo conceptos y ver qué conceptos sí se aplican y qué conceptos cambian, qué conceptos se adecúan, etcétera, 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 ¿no? Bueno, regresando al punto, entonces yo digo que estos son congruentes por ser, aquí me faltó, se borró, por ser segmentos correspondientes. Acuérdense que allí toma importancia ese nombrecito, ¿no? O sea, los tres estos sí me sirvieron para poder decir que eran triángulos congruentes. Pero una vez que ya dije que son triángulos congruentes, los otros tres pares de elementos que sobran,
esos les puedo dar el nombre de correspondiente. Por ser los segmentos correspondientes, es decir, que en palma, quiere decir que está uno sobre dos triángulos congruentes. Y se los repito mucho porque esa es una de las cosas que más conflicto les causa cuando están haciendo demostraciones, ¿no? Obviamente aquí ya quedó demostrado y ya estuvo, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Entonces... Profe, ¿puede bajarle tantito nada más? Sí. Hace Que ratito, alcance a copiarlo. hace ratito hubo un niño que me dijo que hiciera una demostración donde no tuviera que ver con triángulo isósceles. De los ejercicios que ya revisaste que están en Classroom, ¿alguno te causó conflicto? No conflicto, profe, sino es que, bueno, no sé si esté bien sobre los puntos los puntos de vértice del ángulo opuesto son iguales. Solo que es que ya puse todos los conceptos, todos los postulados y pues solamente me faltaría un ángulo. Y le pregunté a un amigo y pues me dijo eso, pero no sé si esté bien. Bueno, yo no me siento muy confiable. Ah, ok, va que va. ¿Me puedes decir más o menos cómo va la figura? Como ahorita lo hizo, profe, solamente que en vez de las hipótesis son que ¿Es la misma figura? se lo pongo como si fuese la figura que está ahí, profe. ¿Es la misma figura que está ahí? Ajá, es la misma figura, pero diferente A hipótesis. ver, dime la otra hipótesis. Bueno, la hipótesis de la otra era que el segmento AD es congruente con el segmento BE. ¿Esos dos que estoy marcando? Ajá. Porque a lo mejor... Y otra hipótesis es... ¿Dónde? Ajá, ¿y la otra hipótesis cuál es? El segmento AC es congruente con el segmento CQ. Entonces ya cambiaron la No, no. ¿no? Se ve. Se ve. Bueno, si te das cuenta, No, es que... Ay, sí. esa segunda hipótesis que me dijiste es la que dices de triángulo isósceles. O sea, solamente te la manejaron. Ajá, esa. Esa sería un triángulo isósceles. Si tú me dices que este es congruente con ese, pues es un triángulo isósceles. Y por lo tanto, o sea, tú puedes decir primeramente que es isósceles porque tiene dos lados congruentes y luego puedes decir que el triángulo isósceles tiene dos ángulos congruentes. O sea, puedes transitar a través del triángulo isósceles. Por eso generalmente en clase les pongo lo de triángulo isósceles porque de ahí salen dos proposiciones que te la pueden dar primeramente como solamente congruencia de lados, o sea, decir que este lado es congruente con este, y tú ya saltas a triángulo isósceles y de triángulo isósceles saltas a ángulos congruentes. Transitas a través de ese concepto. ¿Sale bien? ¿Pero por qué entonces dice que es triángulo isósceles? Porque tú me estás diciendo que este lado y este lado son congruentes. Y como es un triángulo que tiene dos lados congruentes, forzosamente es un triángulo isósceles. Y ya con eso de triángulo isósceles, entonces ya puedes decir que son ángulos congruentes. Los que están opuestos, como tú dijiste, a los lados congruentes. Pero eso tú ya lo ves en la figura, lo ves de acuerdo a los ángulos que tienes. No, pero la tesis es ¿cómo se llama? Expresar que los triángulos, los dos chicos que están arriba del triángulo que usted dice que es isósceles, esos sean congruentes. Pues bien, le sigues. Vamos a seguirla, ¿sale bien? Vamos a imaginar que esa es o sea, ya llegué a la primera tesis y resulta que el maestro se pasó y me pone una segunda tesis para continuar con eso que te causó duda, ¿no? Entonces vamos a decir que yo quiero que también me digas que el triángulo AS, que son los triángulos que tú me estás diciendo, congruente con el triángulo el A se parece a la B, el E se parece a la D y este se parece a la C. ¿Sale bien? Entonces, vamos a continuar la demostración. O sea, ya llegué a la tesis 1, vamos a marcarlo aquí, pero me falta la tesis 2. De todas maneras, ya hice el análisis, ahí vamos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, yo quiero llegar a estos triángulos, pero de estos triángulos no tengo nada más que una pareja. Entonces necesitaría empezar a ver. Si tú observas esto que acabo de decir que queda demostrado,
todavía no lo he escrito en las figuras. Por lo tanto, vamos a escribirlo en las figuras. Recuerda que esa es la parte importante, llevarlo a las figuras, para que tú vayas observando de manera visual cuál es el que ya casi se parece. Entonces, si tú buscas el segmento AE, continuando con la demostración, resulta que el segmento AE es este que está aquí. Y el segmento AE también está en este triángulo, que en este triángulo ya no tiene sentido, porque ya lo demostramos, pero de todas maneras lo marcamos. Y si te das cuenta, ya no hay más. Luego me voy al otro, el otro que es el segmento DB. Entonces el DB está aquí. Deja ponerle 3 marquitas porque si no me voy a confundir. Este es de 3 marcas. Este también fue de 3. El color no me los diferencia tanto. Y entonces aquí también son 3 marcas. Vuelvo a repetir, lo estoy escribiendo aquí aunque ya no tenga sentido, pero de todas maneras, ¿no? Lo dejo. Ahora bien, esto ya lo utilicé, ya lo marqué, ya quedó demostrado, pero también me sirvió para empezar a visualizar la siguiente pareja, que es la siguiente hipótesis. Y si tú observas, en esta pareja, otra vez ocurre que tú puedes tener el uso de 2 criterios. El primer criterio recibe el nombre de lado, ángulo, lado. Y si tú te das cuenta, ese criterio hace referencia a una pareja de lados congruentes, que es la que te estoy marcando, otra pareja de lados congruentes, que es la otra que te estoy marcando, y el ángulo que está en medio. Entonces, el ángulo que está en medio, voy a quitar todas las marcas, el ángulo que está en medio es este que está aquí y este que está acá. Pero si tú observas, todo lo que hemos hecho hasta ahorita, como lo hemos revisado mucho, pues no me ha llevado a marcar esos ángulos. A pesar que te había dicho que hay ángulos que se llaman ABC, pero que también se pueden llamar ABE por la ubicación de los puntos. Entonces, vamos a revisar en la figura. Te voy a volver a marcar los ángulos para que lo visualices, ¿eh? Deja ponerlo con color azul, no, verde. Entonces, este ángulo que está acá, que lo estoy marcando, este ángulo que está acá es precisamente este ángulo que está acá. Y este ángulo que está aquí es este ángulo que está aquí. No sé si te des cuenta que esos ángulos, pero para nada, este ángulo y este ángulo, para nada puedo decir que son congruentes. Porque no hay nada que con mis ojitos de la cara me permita observarlo para determinar que son congruentes. Porque hace rato, profesor, permítame tantito, porque hace rato sí me sirvió lo que dijo su compañero. Pues sí me sirvió por la única y sencilla razón que este segmento AB es este y del otro triángulo también era ese. Eso implica que ahí sí no hay ningún problema. Y entonces este lado sí pude decir que era congruente porque se veía en la figura. Ahora bien, antes que me diga su compañero, fíjense bien que yo quiero a fuerzas este ángulo. Yo quiero a fuerzas este ángulo. Ese, los demás no me interesan. A fuerzas es este ángulo y este ángulo. Ahora bien, si alguien me dice, oiga maestro, pero es que se ve que este ángulo y este ángulo son congruentes, pues sí, porque son opuestos por el vértice. Pero no me interesa este ángulo por la única y sencilla razón que para mi criterio a fuerzas debe de ser este ángulo y a fuerzas debe de ser este ángulo. Dime. ¿Y si fuera el criterio lado, lado, lado? Por eso, ahí vamos. Porque... Ahí vamos. Okay. Entonces, primero hay que irlo analizando y siempre comienzo del que no se puede al que sí se puede, ¿no? Entonces, comencé por lado, ángulo, lado, para decirles exactamente que estos que son opuestos por el vértice, esos ángulos que son opuestos por el vértice y que efectivamente son congruentes, pues aunque sean congruentes, pues muchas felicidades y éxito para la próxima, ¿no? Pero en realidad no me sirven de nada, porque el criterio me está llevando a, vuelvo a repetir, a este ángulo y a este ángulo. Entonces, como dice su compañero, pues ya utilicé el lado ángulo ángulo. Este no me sirvió. Como no me sirvió, vamos a la otra posibilidad. Y la otra posibilidad es lado, lado, lado. Vamos a revisarlo. Si tengo aquí un lado, pues es esta pareja de lados. Si tengo otro lado, pues es la otra pareja de lados. Y el otro lado, obviamente, es el lado que no he marcado. Y el lado que no he marcado, pues es el EC y es el DC. Si yo me voy a la figura, es el EC
y es el CD. Y entonces, también, si lo observo con mis ojitos de la cara, me doy cuenta que no se parecen para nada. ¿Por qué no se parecen para nada? Porque solamente puedo asegurar algo si es el mismo, propiedad reflexiva, o puedo asegurar que son congruentes si son opuestos por el vértice. Solamente esas son las dos únicas que yo puedo observar con mis ojitos de la cara. Pero, si ustedes se acuerdan, porque eso ya también obedece mucho a que estén concentrados y se den cuenta lo que ya hicieron, este segmento que está por aquí, que se llama S, es un pedacito del segmento más grande que se llama EB. Y este segmento que está aquí es un pedacito del segmento A. Y entonces ahí resulta que sí puedo demostrar que estos lados, esta pareja de lados es congruente debido a que estos segmentos son congruentes, y también sé que el triángulo isósceles es la partecita que me hace falta. En otras palabras, me puedo basar en una demostración de las que hice al principio, donde utilizaba el postulado de la suma de segmentos para poder llegar a la comprobación. Pero voy a transitar gracias a que sé que este grande es congruente, sé que estos pequeños son congruentes, y obviamente los pedacitos que faltan pues también van a ser congruentes a través de las demostraciones que ya he hecho. O sea, va de nuevo. Este grande, que es este grande, está formado por dos pedazos. ¿Cuáles pedazos? Este pedazo, que es este, y este pedazo, que es este, que es el que yo quiero. Y lo mismo, este segmento más grande, que es este segmento más grande, está formado por este pedazo, que es este pedazo y que ya sé que es congruente, con este otro pedazo, que es el que yo necesito para poder llegar al criterio LLL. Ahí es donde les digo que las demostraciones no se basan con postulado de la suma de ángulos o segmentos, pero que a veces sí puedo utilizarlo para llegar a la otra pareja de elementos que me hacen falta para poder llegar a una demostración de congruencia que, como me planteó su compañero en una duda, pues es a lo que quiero llegar. Esa es la explicación para que ahorita lo podamos plantear. Entonces, debido a eso, surge la proposición 8 y la proposición 9. Y esas dos proposiciones, como se los acabo de decir, se basa en los procedimientos anteriores. En otras palabras, este 8 y este 9, los dos van a ser un postulado de la suma de segmentos. Pero eso se debió al análisis que les expliqué ahorita, ¿eh? No es porque haya una reglita que siempre me dé lo mismo, ¿no? Y si se dan cuenta, el postulado precisamente obedece a este segmento más grande, que es este, y a este segmento más grande, que es este. Pero si se dan cuenta, ya no lo busqué en hipótesis, ya no lo busqué en tesis, sino lo busqué de estar observando la figura original con los pedacitos de figura que yo tengo. Por eso esa demostración que estuvo haciendo su compañero ya de manera de tarea, de manera de ejercicio, pues esa demostración ya es un poquito más robusta porque tienes que observar más cosas. Pero obviamente yo tengo que empezar con enseñarles a observar de poquito en poquito para que ya luego den el salto y empiecen a observar cosas más, más fuertes, ¿no? Más robustas, o sea que contienen más elementos. Entonces vamos a escribir el primer postulado, donde el primer postulado yo tengo que decir que la medida del segmento más la medida del otro segmento es igual a la medida del segmento grande. Y esos segmentos pequeños, pensando en este lado, pues estaría hablando del AC, que le agrego el CD para que me dé el AC. Si no mal recuerdo, AC, CD, C. Y también el otro postulado va a ser un segmento más otro segmento igual a la medida del otro segmento. De ahí, entonces, si ya hice pues ahora me voy con este. Y ese Profe, en la proposición 8 no debería dar segmento de AD.
en vez del AC. Ah, sí, esa D, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? El 7. Ok, gracias. Este es D, el 7. Aquí está el 7. Fíjense cómo ahora se vuelve ahora más larga, ¿no? Y aquí es donde uno dice, oh, ya me aburrí, ya me cansó, esa vocecita del maestro me tiene hasta el gorro. Pero recuerden que en algún momento ustedes van a ser doctores y van a estar en una operación hasta 20 horas. Y pues se tienen que aguantar y estar ahí al pie del cañón, ¿no? Porque ustedes van a ser los que están operando, pues, o sea, son los neurocirujanos o son los cardiólogos, o sea, son los que llevan la batuta. El anestesiólogo pues no hace más que estar cuidando que no se le muere con la anestesia, ¿no? Pero de todas maneras tiene que estar al pendiente. Si el anestesiólogo se duerme, se le muere el paciente y fue por culpa de una anestesia, ¿no? Y aunque, o sea cruel, pues es una realidad, ¿no? O sea, es que me ganó el sueño. Pues sí, pues discúlpame, ¿no? O sea, ya no te puede ganar el sueño a estas alturas. Y si te gana el sueño, pues aprende a que para que estés despierto tus pies deben estar fríos. Por eso algunos, algunos utilizan zapatos ventilados para que siempre tengan frío los pies. O lo que hacen en las operaciones, ¿no? Las enfermeras traen su botella de alcohol y cuando ven que un doctor o un enfermero se está durmiendo, te vacían alcohol en la espalda. Obviamente se te enfría la espalda, reaccionas, pero como se evapora muy rápido el alcohol, pues no sufres esa situación de poderte enfermar porque te mojaste, ¿no? Y es una de las cosas que hacen las enfermeras a cada ratito, ¿no? Cuidar que no se les duerma. Obviamente no te lo van a hacer cada minuto, ¿no? Debes de ir acostumbrándote a trabajar. Bueno, entonces ya tengo los postulados. ¿Por qué fue necesario los postulados? Dime. Tengo una pregunta que, bueno, no sé si esté viendo que una vez me dijeron que, por ejemplo, no sé si ve que en la proposición número 4 dice que el ángulo CBA es congruente con el ángulo BAC. Voy, deja marcarlos. Entonces, CBA con BCA. tiene... Ya, marcados. Ajá, entonces tiene la misma medida y misma forma, porque son congruentes. Ajá. Entonces, no, a mí una vez me dijeron que en base a eso se puede decir que es lo mismo decir que el ángulo DAB y el ángulo EBA, perdón, pues son los mismos. El EBA ajá, es el mismo, era lo que te decía, ¿no? Simplemente es otra letra. Si tú dices EBA, es lo mismo que decir CBA, o sea, es el mismo ángulo. No importa, porque solamente es otra nomenclatura. Sí, eso sí. ¿Qué más? Ok. No, profesor, ya no serían congruentes porque ya no tienen la misma forma, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, porque la forma es un ángulo. Y como es un ángulo, acuérdate que un ángulo es una abertura. Ajá. Entonces, esa es la forma. Obviamente, un ángulo te comprende mayor área que el otro ángulo. Eso sí, es un hecho. Pero sin embargo, como son lados colineales y lo que te interesa solamente es la medida para decir que son congruentes, entonces sí llega a cumplir esa parte. Eso sí es un hecho, ¿no? Ahora, otra cosa que me habían mencionado por ahí, donde decían que los lados opuestos a ángulos congruentes también son congruentes. Sí, definitivamente. Cuando tú demuestras que los triángulos son congruentes, fíjense cómo este ángulo, que es congruente con este, tiene lados opuestos que son congruentes. Eso sí, pero eso yo no lo puedo utilizar como base para decir una demostración. O sea, no puedes decir, fíjense bien, este ángulo mide 60 grados y este ángulo mide 60 grados. Por lo tanto, este lado y este lado son congruentes. Eso yo no lo puedo decir, porque lo primero que debo decir es que los triángulos son congruentes. Y diciendo que los triángulos son congruentes, entonces surgen los correspondientes. Pero si solamente llegué a decir que este ángulo mide 60 y este 60, yo no puedo asegurar que este lado de un triángulo que parece isósceles sea igual a este lado, sea congruente con ese lado, que pareciera que es de un triángulo rectángulo. Ahí sí ni al caso, Por eso esa argumentación que los lados opuestos a lados congruentes son congruentes también, no se justifica. Primero deben ser congruentes los triángulos y entonces, como les había dicho, ¿no? Tres proposiciones te sirvieron para decir que son congruentes estas partes, y ya que los triángulos son congruentes, entonces hay otras 3 partes correspondientes que también son congruentes.
pero primero surgió la de congruencia. ¿Sale bien? Bueno, entonces le continúo. Y si le continúo, quiere decir que... Ahí donde íbamos. Quiere decir que vamos en los postulados. Pero ese postulado sé que me hace falta. Pero definitivamente, para poder utilizar postulados, antes debo de utilizar medidas. Y entonces surge la necesidad que esta y esta, 1, 2, 3, 4, las lleve a medidas. Y para llevarlas a medidas, pues la proposición no es tan complicada. Lo que sí vamos a analizar es cuál me sirve. Si se dan cuenta, el AD sí me sirve porque está aquí. El CB sí me sirve porque está aquí. Y el AB no me sirve porque no está aquí. Si se dan cuenta que esa no tiene sentido. No tiene sentido irme con la 5. No tiene sentido irme con la 4. ¿Por qué? Porque no la voy a utilizar en los postulados. Ahí entonces es cuando de manera inteligente empiezo a decidir cuáles proposiciones sí debo de escribir y cuáles no debo de escribir. Vuelvo a repetir por si hay alguno que se quedó ahí a medias en la explicación. Como este es congruente, este es congruente y esto es congruente, van a surgir 4 proposiciones donde va a decir que la medida es igual a la medida. Medida igual a medida, medida igual a medida y medida igual a medida. Entonces, como son 4, eso implica que voy a tener muchas proposiciones que agregar para que no tenga que escribir proposición 10, 11, 12 y 13. Vamos a ver si solamente puedo utilizar algunas. AD sí está. Por lo tanto, esta sí hay que escribirla. Luego, CB sí está. También hay que escribirla. Pero los ángulos no están. Como los ángulos no están, esa no la escribo como medidas. Medida igual a medida. No tiene sentido porque no la voy a utilizar. Y si me voy a la otra, AB congruente con AB, si ustedes se dan cuenta tampoco aquí está AB. Entonces tampoco tiene sentido que escriba medida de AB igual con medida de AB, porque lo único que sería es estar empleando más tiempo, dinero y esfuerzo. Que hablando de industria, acuérdense que ustedes deben tener ya el enfoque que van a ser empresarios industriales, o químicos, o doctores, o lo que sea, ¿no? Y por lo tanto lo que importa es el mínimo esfuerzo, no porque sea un flojo, sino porque eso implica menos dinero y más utilidades. Esa es la razón, ¿no? Entonces, vamos a escribir la proposición 10, donde dice que la medida de un segmento es igual que la medida del otro segmento, y la proposición 11, donde la medida de un segmento es igual a la la medida del otro segmento. Obviamente, las dos proposiciones, ya no fueron 4, solamente fueron 2, obedecen a la misma razón. Y esa misma razón es que los segmentos congruentes miden lo mismo. Si se dieron cuenta, primero escribí los postulados, porque eso me permite reducir el número de proposiciones. O sea, ya estoy cambiando el orden, porque en el orden que yo les enseñé, primero era hipótesis, después conceptos y luego postulados. Ahora lo estoy cambiando porque ya soy niño grande, ya puedo empezar a hacer algunas modificaciones que me convengan. Por lo cual, la proposición 10 proviene de esta que dijimos que sí le íbamos a utilizar, donde menciona que EB es igual al segmento AD. ¿Y qué es? Porque los segmentos congruentes miden lo mismo. Y la otra habíamos dicho que es esta, donde estamos diciendo que es AC con CB. Es la medida de AC, la medida de AC con la medida de CB. Eso de estarme yendo para arriba y para abajo obviamente los puede marear, pero pues hay que entender que es necesario, ¿no? Ok, entonces si ya tengo esto que se denomina datos y esto que se denominan fórmulas, yo puedo hacer la sustitución, eso ya lo saben. Entonces solamente es agregarle que voy a hacer una sustitución. La 12 va a obedecer a una. Y de ahí les había dicho que la sustitución la hago
De preferencia del lado derecho al lado izquierdo, para que no entren luego en dudas de cómo se debe de hacer, ¿no? Entonces la AD va a sustituir a EB. Entonces voy a quitar a la EB. Vamos a revisar si la CB se sustituye en la misma, pero si se dan cuenta no, se está sustituyendo en la otra. Entonces ahí sí forzosamente voy a hacer dos pasos, no puedo hacer una sustitución doble para seguir el orden, ¿no? Si quiero cambiar el orden, o sea que no sea de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, tengan en cuenta que se pueden equivocar. Y si se pueden equivocar, mejor ni le arriesguen, ¿no? Es como cuando tengo novia y veo otra chica bonita y la otra chica bonita me dice, ¿me das un beso? Pues no se arriesguen, ¿no? Por más bonita que sea, o sea, no se arriesguen a perder una relación tan linda que llevan de un noviazgo, ¿no? Jamás se engañan. ¿Quién lo enseña? Matemáticas. Jamás engañan. Profe, Dime. ¿me puede repetir de dónde sacó de las últimas dos posiciones, por favor? Ajá. La proposición 10 y la proposición 11 surgió porque tienes postulados. Tú sabes que en los postulados forzosamente tienes que hacer una sustitución, pero la sustitución solamente la puedes hacer si tienes iguales, si tienes medidas. Si no tienes medidas, no puedes hacer una sustitución. O sea, no puedes partir de una congruencia para hacer una sustitución. Debido a eso, revisamos cuáles me sirven. Esta no dice congruencia, por lo tanto esa no la analizo. Esta sí dice congruencia. Entonces, si tú te das cuenta que hay una D, quiere decir que esta sí la vas a utilizar. Por eso, aquí estoy poniendo las medidas. Luego, la otra tiene una CB. Si tú buscas, aquí hay una CB. Como tiene una CB, quiere decir que también la voy a utilizar. Por eso, la estoy escribiendo como la proposición 11. Que lo único que estoy haciendo es escribir congruencia como medida. Tú sabes que por concepto, los segmentos congruentes miden lo mismo. Cuando me voy a la proposición 4, que también es congruencia, me doy cuenta que en estas dos fórmulas no tienes ángulos. Como no tienes ángulos, no tiene caso que esta la escriba como medidas. Y por último, la número 5, que obedece a A y B, si tú te das cuenta en las fórmulas no aparece A y B. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que la escribas y tampoco escribes esa proposición. Por eso de las 4 posibles donde puedes escribir congruencia como medida, pues solamente escribo 2. ¿Cuáles son las 2 que escribes? Pues las 2 que te convienen. Y las únicas que me convienen son estas, porque en estas 2 estoy seguro que va a haber una sustitución y que se obtuvo a partir de las 2 congruencias que se dijeron en la hipótesis. ¿Sale bien? Entonces, aunque ya se hayan utilizado, ¿se pueden volver a utilizar? Ajá, sí. Ahí es donde te digo que ya empiezas a crecer y que te das cuenta que por necesidad tienes que volver a utilizar algo. Eso es un hecho, ¿no? Alguna vez estábamos diseñando un ecualizador, y ese ecualizador que diseñamos, o sea, no inventes, fue un montón de trabajo, y resulta que no funcionaba por un cochino cable. Entonces resultó que tuvimos que volver a utilizar ese cable en otra conexión, y así salió. De hecho, nunca entendimos por qué salió así, ¿no? Pero ya fue una parte empírica donde te das cuenta que ya que tienes el resultado y te falta algo, pues puedes volver a utilizar algo que ya utilizaste para completarlo. Y esa parte de implementación tecnológica se van a dar cuenta que van a sufrir un montón, porque siempre que ustedes consideren todo, siempre sale algo que me hace falta. Como la temperatura, la humedad, la densidad de la soldadura, el grosor de la piel, la grasa de la piel, el pH de la piel. O sea, surgen un montón de cosas. Y esos últimos ajustes, pues vuelves a retomar lo que ya utilizaste. Por eso es que sí se puede utilizar. O sea, la primera vez que te dije, si ya lo utilizaste no lo vuelves a utilizar, es para llevar un orden. Pero ya cuando terminas, te das cuenta que a veces sí la tienes que volver a utilizar. Pero ya es porque ya acabaste todo lo que te enseñé. ¿Sale bien? No es una ley. Sí, profe. Ok. Es como lo típico, los divorcios. Las personas se divorcian, las dos empiezan a andar con otras personas y a la mera hora se dan cuenta que esas dos nuevas personas no subieron en su vida y terminan regresando las parejas originales y terminan viviendo juntos aunque ya estén divorciados. Eso sucede a cada rato, ¿no? Un ejemplo claro es mi papá y mi mamá se divorciaron, cada quien se buscó parejas diferentes y ahorita que los dos están viejitos, los dos están juntos, como si estuvieran casados, ¿no? Lo cual es chistoso, ¿no? O sea, ¿para qué buscas a alguien más
si con quien te casaste fue el especial. Es que uno regresa, profe, a donde fue feliz. Exacto, entonces ¿para qué te vas? O sea, si te das cuenta que con esa ilusión de una mejor felicidad dejas lo más padre, y eso es un gran error, ¿no? No, aquí ya voy a hacer una sustitución. Acuérdense que la sustitución es de derecha a izquierda de manera preferente, y eso quiere decir entonces que, permítame tantito porque creo que se va a cerrar la aplicación, no se cerró. Entonces quiere decir que quité la EB y reescribo. Entonces vuelvo a escribir la medida del segmento SE, vuelvo a escribir la medida del segmento CB y reemplazo. En lugar de EB, ya les había dicho, voy a escribir la medida del segmento AD, que esto es como que regresar a las primeras demostraciones. ¿Qué fue lo que hice? Fue la sustitución de la proposición 10 en la 9. Fíjense cómo ahora el orden es diferente, pero precisamente porque primero escribí los postulados para saber qué datos me servían y no al revés. Si primero hubiera escrito los datos, hubiera escrito 4 proposiciones, de las cuales 2 nunca me hubieran servido. Esa es la razón, ¿no? Entonces luego sé que también debe haber otra sustitución, por eso lo analicé al principio, para saber cuántas sustituciones iba a haber, o si podía hacer en una sola sustitución, en un solo paso, perdón, en una sola proposición 2 sustituciones. Entonces ahora lo que voy a hacer es, le cambio de color para que quede bien identificado, y entonces esta CB la voy a sustituir en AC. Quiere decir que va a desaparecer AC, desaparece AC y la reescribo. Por lo tanto, es la medida del segmento CB más la medida del segmento CD. Creo que lo dije al revés. Es CB más CD igual a la medida del segmento AD. Y eso también se llamó sustitución de la proposición 11 en la 8. En la proposición 8. Marco la 11, marco la 8. Habíamos dicho que eso, que se les haga un hábito para que sepan cuál ya utilizaron, no volverlo a utilizar, a menos que lleguen a algo donde sea necesario volverlo a utilizar, ¿no? Ya dijimos que eso es posible, ¿no? No siempre ocurre, pero es posible. Entonces yo utilicé todas esas. Obviamente ya saben que ahora de manera indistinta puedo primero hacer operaciones o primero puedo hacer propiedad distributiva. Al hacer el análisis me doy cuenta que aquí estos son iguales, por lo tanto puedo hacer propiedad distributiva y fíjense bien, y también estos son los mismos, por lo tanto puedo sumar el simétrico. Entonces, para no escribir tantas proposiciones, ya puedo decir en la 14 que la medida del segmento S es igual a la medida del segmento CD. Y fíjense bien, vamos a hacer 3 conceptos en una sola proposición para que las demostraciones también no sean tan largas. Voy a decir directamente que S es congruente con CD, pero para escribir ese resultado debo de escribir todos los conceptos que utilicé. ¿Cuál fue el primer concepto que utilicé? El primero fue propiedad transitiva entre la proposición 12 y la proposición 13. Esa propiedad transitiva fue la primera para poder igualar los miembros izquierdos. Acuérdense que los miembros derechos son iguales y por eso los miembros izquierdos también son iguales. Ahora, una vez que hice la propiedad transitiva, debo decir que sumé el simétrico. Ese sumar el simétrico, habíamos dicho que es la susodicha operación inversa, solamente que aquí o es sumar el simétrico o es multiplicar por el recíproco, cualquiera de las dos, que ya en su momento se los expliqué en las otras demostraciones. Y por último, el otro concepto que estoy aplicando es que los segmentos que miden lo mismo son congruentes. Y ahí, en un solo paso, estoy aplicando 3 conceptos, lo cual ya lo habíamos hecho en álgebra. En álgebra a veces aplicábamos 2, 3, 4, 5 conceptos para un solo paso. Bueno, que lo habíamos hecho en ecuaciones
exponenciales, logarítmicas, etcétera, ¿no? Aquí también se puede hacer eso, pero obviamente hay que escribir los tres conceptos. Si les llega a faltar alguno, pues obviamente estaría mal la explicación, aunque esté bien planteado, ¿no? Hablando de calificación, si esto es una evaluación, pues sería las proposiciones que tienen más conceptos, pues obviamente valdrá 3 décimas, por poner un ejemplo, ¿no? No les estoy diciendo que cada cada concepto vale 1 décima, ¿no? Dependiendo, pudiera valer 1 décima, o 15 centésimas, o 5 centésimas. Tendría que ver cuál es el valor de acuerdo a los pasos y a los conceptos que dan, ¿no? A lo complicado. Eso ya lo definiré en el examen, ¿no? Bueno, entonces ya tengo el 14, y entonces lo que me hace falta es que esa proposición 14 la debo de llevar a los triángulos. No debo de perder de vista que lo importante son los triángulos. Entonces me voy a los triángulos, lo escribo con azul, bueno, con verde, y entonces veo S, y S cuando voy a los triángulos, pues resulta que S es esta que me faltaba, lo voy a marcar con una V, que ya sé que es el 5 romano, pero y el EB ya no aparece en otro triángulo. Veo el CD también lo marco como una V sobre el lado para hacer referencia de números romanos, 1 romano, 3 romano, me salto al 4, me voy al 5, y entonces ahora sí me doy cuenta con mis ojos de la cara que los 3 lados son congruentes. Ya utilicé esta proposición, y entonces ya puedo decir en la 15 que entonces sí, ya va a haber 2 triángulos que son congruentes, y eso es debido al criterio o postulado LLL, donde estoy utilizando los 3 triángulos. Y solamente para dejarlo adecuadamente, pues me doy cuenta que la A empalma con la B, si las recortara y las pusiera una sobre la otra, que la C empalma con la C, que la C empalma con la C, y por último las puntitas de arriba es la E y la D, y de ahí quedarán empalmadas. Y si ustedes se dan cuenta, jamás utilicé ángulos opuestos por el vértice, a pesar que en la figura se ve de manera evidente que hay ángulos opuestos por el vértice, pero no me sirve por la única y sencilla razón que los criterios no consideraban a ese ángulo. Esa es la parte importante que tienen que ver, ¿no? Como aquí fueron 3 conceptos, en realidad esta proposición debe de haber sido de 17 pasos, pero en un solo paso metí 3 conceptos. Y si hubieran agarrado estas 2 y las hubieran involucrado, hubiera sido la demostración de 19 pasos, lo cual pues solamente me quitaría tiempo y esfuerzo, y hasta me puede confundir, ¿no? Por eso es tan importante geometría euclidiana, porque te enseña a ser formal, a ser sincero, a ser honesto, a hacer las cosas bien y en orden. Esa es la parte más actitudinal que nos enseña geometría euclidiana. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, yo tengo una. Dime. ¿Le puedes subir tantito? Ahí voy, espérame, deja borrar esto, ya. ¿Qué pachón? Un poco más. Un poco más. No todo. Ya, dime. Por ejemplo, si tenemos los mismos triángulos que le dije que tienen que ser concurrentes en la tesis, y tenemos ya los lados, significa, bueno, que ahorita en este caso sería que el segmento CD es congruente con el segmento CE y el segmento CB es congruente con el segmento CA. Ahí sí podemos utilizar lo de los ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Ajá, si tú dices que esos dos son congruentes, o sea, si en una demostración, que no creo porque esa demostración sería muy chafa. Profe, si esos dos, voy. Chale, es lo que le iban a decir porque esa fue mi demostración. Sí, si esos dos y esos dos son congruentes, pues sí, es la demostración más chafa que puedes encontrar en tu vida, ¿no? Porque directamente dices que son chafa, por el vértice y ya. ¿Qué decir chafa? Es que, profe, dicho con el simple hecho de decir que, por ejemplo, en las proposiciones ve que ya marcamos que esos 3 lados de los triángulos que están en la segunda tesis, ya marcamos que los 3 lados son congruentes, entonces pues ya está como que comprobado, ¿no? Con la proposición 14. Ajá, pero ya era tu compañero decía en otra demostración nueva, diferente.
Entonces, si tienes otra demostración diferente, donde te estoy marcando los lados que estoy marcando ahí con marcatextos, pues obviamente esos dos triángulos se ven súper de volada, ¿no? O sea, está chafa, profe, pero está bien, ¿no? Ajá, o sea, a lo que voy es que el grado de complejidad pues va a ir aumentando, ¿no? Esta pues nada más dices que son opuestos por el vértice y ya lo dijiste, ¿no? En esa misma, con esos mismos datos que tú me estás diciendo, pues no sé si te das cuenta que te puedo preguntar, demuestra que el triángulo este de aquí abajo sea isósceles, pero pues también está muy chafa porque ya te doy todo, ¿no? Entonces puede haber demostraciones muy simples, que no se las voy a preguntar en el examen, eso es obvio, y va a haber demostraciones más robustas. Esta, te dije, puede llegar a tener 17 proposiciones o hasta 19. Y en algunas de las que están en Classroom, hay una que en clase me lleva hasta 35 conceptos. Pero puedes juntar dos conceptos en una proposición, ¿no? Entonces, simplemente no se queden con la idea que va a ser igual. Obviamente, si en el examen, y se los digo en buen plan, si en el examen quieren esperar a que alguien termine para comparar, pues nunca, o sea, se van a tardar un montón en eso, ¿no? Entonces, si vayan estudiando, vayan previendo ejercicios, y sí, de preferencia, ¿no? Procuren tener todo a la mano para que no sufran tanto. ¿Está bien? Ok, pues si no hay alguna otra duda, aquí dejamos.